Y analizamos la actualidad en buenas horas con Juan Pablo González, director gerente de Asotel. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, encantado de poder hablar de la actualidad relacionada sobre todo con el turismo, con el punto de mira, ¿no? Puesto en el próximo domingo 18M, ¿no? Nueva manifestación, pero antes de todo esto, bueno, todo lo que está ocurriendo con estos mensajes, idas y venidas, ¿no? Claro, uno siempre piensa, a ver, si se saca una conversación, ¿no? No sé, de un entorno amistoso, como que todos podemos tener, siempre puede haber interpretaciones. No digo que este sea el caso, el que se está dando de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, pero uno piensa y dice, oye, estos mensajes que yo le mando a un amigo o una amiga que son, digamos, de humor o que siempre pues uno busca, ¿no? el chascarrillo, uno piensa bueno, que cualquier día se puede llevar un susto, ¿no? Menos mal que no tenemos un cargo de este tipo, ¿no? Sí, como dice el dicho, cuídate de tus amigos que de tus enemigos me cuido yo, ¿no? Porque si estos son los amigos, madre mía, ¿no? Pero bueno, la política sabemos que es capaz de este tipo de cosas y de mucho más, ¿no? Hoy me uno a ti por interés y mañana te conviertes en mi enemigo y no tengo ningún tipo de problema en airear las cosas que efectivamente uno cree que se comentan con más o menos razón, con más o menos criterio, pero en un ámbito privado. Pero bueno, sabemos que forma parte del circo en el que se ha convertido desgraciadamente la política de este país, ¿no? Sí, porque luego curiosamente, claro, estamos hablando de todo esto durante todos los días que se sigan publicando mensajes, pero luego hay temas que se van estancando, que se van quedando atrás y a lo mejor a los que no hacemos caso y probablemente ni siquiera se les haga caso por parte de quienes gobiernan o por parte de aquellos que tienen que presionar por parte de la oposición para que salgan adelante, ¿no? Con lo cual también se pierde un tiempo precioso en no gestionar. Sí, estos son cortinas de humo que se levantan en función de los intereses de cada momento. Si hay a lo mejor seguramente desde el ámbito del gobierno algo que creen un tema importante que les pueda afectar y que les viene en contra, pues se levantan este tipo de cortinas por parte de unos u otros, ¿no? También me imagino que lo hace también la oposición. Creo que estamos acostumbrados a este tipo de manifestaciones por ambas partes. Entonces, bueno, efectivamente, los temas que son los que hay que resolver y se supone que es para lo que están, quedan siempre en un segundo nivel y parece que el día a día lo marcan este tipo de rencillas, venganzas, miserias humanas, ¿no? Que decía mi abuelo, ¿no? Sin duda. Bueno, como decía, el punto de vista puesto en el 18M, manifestación Canarias tiene un límite contra, digamos, el modelo turístico. ¿Qué valoración hacen de lo que pueda suceder el próximo domingo, sin saber, lógicamente, si va a tener mucha repercusión o no, pero sin duda es un nuevo avance entre aquellos que no están de acuerdo pues, con el modelo que tenemos en Canarias? Sí, seguramente se vuelven a activar y supongo, ¿no? Al hacerla nuevamente en las capitales canarias o las zonas, digamos, centrales de cada isla, pues tendrán efectivamente un éxito notablemente mayor que probablemente las que tuvieron en octubre, ¿no? No así las de abril, que sí sabemos que fueron numerosas, ¿no? Quizás y a lo mejor a un año vista pasado desde aquella primera manifestación del 20 de abril, por lo que oigo a los organizadores y un poco los claims que están utilizando, quizás esta vez más es contra la inacción del gobierno porque bueno, tiempo ha habido, ¿no? Como cuando jugábamos al escondite, ¿no? Tiempo ha habido por lo menos de hacer algo, ¿no? Y parece que, o por lo menos la sensación que tienen quienes están delante de de esas organizaciones convocantes, parece que en esta cuestión pues seguimos prácticamente igual. La mañana oí en la radio a uno de los convocantes y bueno, que sí, que las cosas habían cambiado, pero a peor, ¿no? Según su criterio. Hay cosas que efectivamente llevan un tiempo, pero desde luego tiempo, sí coincido con ellos en que tiempo ha habido por lo menos para iniciar algunos cambios que parece que nos han producido, ¿no? Entonces, directamente señalan al gobierno de ser, digamos, los causantes de esta molestia o de esta incomodidad, porque a lo mejor no sé qué parte de culpa también podría tener la patronal en el caso de que también, pues a lo mejor, pues bueno, muchos señalan que bueno, que sigue habiendo crecimiento, que a lo mejor los salarios no están todavía acorde a la realidad. ¿Qué parte de culpa también tiene la patronal o solo es el gobierno de Canarias quien tiene la culpa de todo esto? No eludo, digamos, la parte que pueda tener la parte empresarial, pero desde luego que creo que el foco esta vez se está poniendo más en esa parte pública. Con respecto a la parte empresarial, la pregunta que me lanza, bueno, pues efectivamente, nosotros desde Azotel lo seguimos diciendo desde hace tiempo ya, nosotros no estamos en esa carrera que a veces incluso se nos intenta meter de cuanto más mejor, ¿no? De seguir contando turistas, a ver el nuevo récord. No estamos por eso, siempre lo hemos dicho, si con la mitad de turistas se consiguen los mismos resultados, pues es fantástico, ¿no? Sí es cierto que es curioso, a veces uno se cansa de repetir datos y parece que hay un discurso que tiene más aceptación que otro, ¿no? Si vemos cuál ha sido la tendencia, no solo del número de plazas, sino dónde se están distribuyendo los turistas en los últimos, comparando concretamente el año 2019 con el 2024, veremos que se ha producido un ligero descenso en el ámbito de los establecimientos alojativos hoteleros. Y sin embargo, hay otro tipo de establecimientos donde está creciendo notablemente el número de turistas. Eso no lo digo yo, lo dice el ISTAC, con datos del ISTAC. El que tenga la paciencia
y las garas, incluso nosotros se lo podemos proporcionar ya elaborado, digamos, esos datos analizados, ¿no? Entonces, bueno, mientras que efectivamente se siguen poniendo los focos en una parte de la oferta alojativa, que quizás porque estamos más organizados, porque somos más visibles, bueno, hay otra parte que queda un poco más escondida, vamos a decirlo así, pero que está siendo muy responsable de ese crecimiento de turistas, es decir, del año 2019 a 2024, el aumento del número de turistas no se le puede atribuir al sector alojativo tradicional, hoteles, apartamentos turísticos, se le tendrá que atribuir a las viviendas vacacionales, y ahí están los datos, ¿no? Pero siempre salimos en la foto nosotros y ellos parece que están en un segundo plano, ¿no? La verdad que es un tema curioso. Después, sobre todo, después también una parte que no podemos mirar para otro lado es el tema de la negociación colectiva. Hubo un intento, como saben, para evitar la huelga, que no se pudo pues cerrar, digamos, de acuerdo colectivo aquí en esta provincia, y ahora el día 19 nos volvemos a reunir con una parte, con la mesa sindical, que está formada por 4 o 5 sindicatos, y volveremos a hablar de todo y más para ver exactamente cuáles son sus reivindicaciones y, por supuesto, también de las nuestras, ¿no? ¿Y hasta dónde están dispuestos a llegar para que esas negociaciones pues sean prósperas, teniendo en cuenta bueno, que está ese día, si no me equivoco, el día 19 a la vuelta de la esquina? Sí, bueno, en principio, como dijimos también durante la huelga, el preacuerdo que se había firmado, que después no pudo ser ratificado como acuerdo para evitar la huelga, decayó, porque evidentemente ellos sí siguieron adelante con la huelga. Nosotros vamos, como dijimos, con una hoja en blanco, con unas ideas claras de lo que nos gustaría sacar, obtener de una negociación, como siempre que ocurre, uno va con unas peticiones, se le hacen unas peticiones por la parte contraria y se establece, digamos, ese marco negociador. Para nosotros lo hemos dicho, hay una serie de cuestiones como es el tema de la gestión de la IT, la gestión del absentismo, que es fundamental. Estamos en una situación muy complicada para el sector, donde no solo no hay trabajadores para sustituir a los trabajadores y trabajadoras que están de baja, sino que además esos elevados dígitos de personas en IT están generando además que otras personas que sí están trabajando, pues también pues cojan una baja porque, o la expresión coger una baja es desafortunada, perdón, se pongan en situación de IT porque si hay una sobrecarga en el trabajo, ¿no? Una especie de círculo vicioso que de alguna forma tenemos que entre todos romper para empezar a regular esto con un cierto criterio, ¿no? Ha dicho Juan Pablo González, ¿no? Que empiezan con una hoja en blanco, ya no es una hojita en blanco, porque antes hojita sonaba un poquito, digamos, a lo mejor un poquito más amenazador, ¿no? En el momento en el que salieron esas palabras. Bueno, sí, vamos, fui yo el que lo dijo. Desde luego, quien me conoce sabe que ni es mi estilo amenazar, ni es mi No. estilo, digamos, utilizar diminutivos con ánimo peyorativo. Bueno, es una forma de hablar. En Canarias decimos mucho diminutivos, pero bueno, alguien lo malinterpretó. No sé si es que las pieles están muy sensibles o qué, pero bueno, desde luego no estaba folio, un DIN A4, un DIN A3 o media pantalla, como quieren el tamaño, pero bueno, que vamos a ir con la mejor de las disposiciones a negociar y desde luego, bueno, pues como en toda negociación, con un toma y daca, ¿no? Es decir, nosotros ofreceremos unas cosas o hasta un límite y por parte nuestra también pediremos, evidentemente, como es lícito y normal y como llevamos haciendo tantos años en esta provincia en materia de negociación colectiva, ¿no? En ese lado no hay nada nuevo. ¿Y por qué no unificar las condiciones en toda Canarias? Me refiero, que no sea por provincia, sino que, digamos, todas sean iguales, porque qué diferencia una provincia de otra cuando hablamos de turismo y yo no sé si el trabajo que elaboran en una provincia o en otra es diferente. Bueno, al final, como dice, para saber dónde vamos y dónde estamos hay que conocer un poco los orígenes, ¿no? Los desarrollos turísticos en ambas provincias fueron en sus orígenes diferentes. Aquí se desarrolló más de la mano del sector hotelero, mientras que la provincia de Las Palmas de Gran Canaria fue más de la mano inicialmente extrahotelero, con pequeños inversores y en complejos donde las propiedades estaban repartidas, ¿no? Eso quizás también marcó, yo no estaba en aquel momento cuando se iniciaron las negociaciones colectivas, pero sí marcó, digamos, un modelo en aquella provincia se está como el modelo que sabemos que es un modelo de tablas únicas, donde se negocian y todo el mundo, como digo yo, si una persona se baja de un avión para trabajar en la provincia de Las Palmas, según se baja del avión y le den el convenio colectivo, sabe lo que va a cobrar dependiendo del hotel donde esté, sea de la categoría 5, 4, 3, etcétera. En el caso de Tenerife, tendrá unas tablas comunes, que son el mínimo minimorum, y después, dependiendo de qué hotel trabaje, sí tendrá un complemento que podría ir entre el 10 o el 20% de esas tablas, ¿no? El mantra de que estamos ahora iniciando un trabajo recopilando nóminas de ambas provincias para demostrar, porque parece que cuando lo decimos no se nos cree, pues demostrar con datos y con nóminas reales de trabajadores que no es cierto que se cobre más en todas y cada una de las categorías profesionales en Las Palmas de Gran Canaria, eso no es cierto. Eso no quiere decir que los salarios no tengan que mejorar en una y en otra provincia.
Eso es una aspiración lícita de cualquier persona trabajadora, yo también lo soy, y por lo tanto uno aspira a que sus condiciones laborales siempre mejoren. Y además es bueno que sea así. Ahora, siempre las mejoras salariales se tienen que hacer en un contexto y en un ámbito, ¿no? ¿Que llegará o no un convenio único para Canarias? Pues mire, no le puedo responder ahora mismo afirmativamente esa pregunta. Las cosas se harán en función de lo que quieran los asociados a SOTEL, en este caso, ¿no? Si deciden ir a un modelo de tablas únicas o incluso el día de mañana se decide negociar un convenio de ámbito provincial, de ámbito regional, perdón. Es cierto que el modelo, las provincias en España sirven para dos cosas, uno para los convenios y dos para votar, ¿no? En la circunscripción electoral es la provincia y esas son las dos únicas veces cuando nos acordamos de las provincias. Hay pues 49 convenios colectivos provinciales en España en el ámbito de la hostelería, hay dos regionales, uno en Cataluña y otro en Euskadi, pero el modelo que se ha impuesto siempre ha sido el provincial. Claro, parece que hablando de islas, pues todo tiene que ser como más homogéneo y demás, Mm. pero bueno, las realidades se cambian con trabajo, evidentemente con dedicación, y bueno, quién sabe si dentro de uno o X años, pues estaríamos hablando de un modelo de convenio regional. Bueno, tengo que preguntarle también por esa postura, ese giro parece de Coalición Canaria en Tenerife, de que haya una tasa turística que parece que después del Congreso del fin de semana estarían dispuestos incluso también a llevar al resto de islas. Desde su punto de vista, bueno, desde su formación, en este caso desde la patronal, veíamos como Jorge Marichal decía que, bueno, que esto era un mensaje populista. No sé si tiene la misma reflexión o considera que hay algo más detrás de este giro de Coalición Canaria. Bueno, sí, desde luego a nivel gobierno de Canarias, que gobierna Coalición Canarias en coalición con el Partido Popular, como sabemos, han dicho que ellos no son partidarios de esa tasa, ¿no? Esto, con todos los respetos, parece un poco la actitud del mal estudiante, ¿no? Que deja para última hora, antes del examen, en las últimas horas, intento de apretón de estudio, a ver si convence al profesor de que sea lo suficiente, pero parece que no ha colado el mensaje, por lo menos con las declaraciones que estaba oyendo esta mañana en la radio, como decía, pues los activistas y las personas que están al frente de la manifestación han dicho que le han visto la matrícula, ¿no? O sea, es decir, esto es parece que es un giro, sí, una invitación. Siempre intento ser claro con mis palabras y con el lenguaje. Siempre que hablamos de tasa no es una tasa, ¿no? Es un impuesto a la pernoctación. El hecho de cobrar a unas personas, sean residentes, no residentes o astronautas, por dormir en un establecimiento abierto al público sin que haya una contraprestación a cambio, es un impuesto, ¿vale? Un impuesto a la pernoctación que se cobra por eso, por el hecho de una manifestación de renta, que es quienes deciden pernoctar un establecimiento. Al final, nosotros incluso lo que hemos venido criticando todo este tiempo, ahora mismo, Canarias no tiene un problema de fondos. De hecho, debemos no tenerlo porque dentro de probablemente un año vamos a tener que devolver 1.000 millones de euros de fondos Next que no se han ejecutado, ¿no? O sea, por tanto, parece que incluso que somos ricos sin saberlo, ¿no? Y también los niveles de ejecución presupuestaria pues no son todo lo adecuados que deberían. Por lo tanto, poner un impuesto sin que sea finalista, a nosotros nos parece peligroso porque es añadir a las arcas públicas que parece que están bastante saneadas más dinero sin saber para qué, ¿no? En función de las necesidades públicas o políticas de cada momento se utilicen en una u otra cosa. Si fuera un impuesto finalista donde a lo mejor se destina ya, nace con una vocación de aplicarlo, pues estaríamos seguramente dispuestos a sentarnos a hablar, ¿no? Al final, siempre lo decimos, nosotros ni ponemos ni quitamos impuestos, ni tasas. Nosotros somos una entidad privada y tendremos que acogernos. Pero bueno, como decíamos el otro día en el Consejo Directivo, sí, o en el Comité Ejecutivo de Azotel, perdón, puestos a si al final la decisión es que lo van a poner, por lo menos nos gustaría participar en el destino de esos fondos, para que no ocurra como está pasando en otras localidades de España, me refiero a Baleares y Cataluña, donde nuestros compañeros hoteleros nos han dicho que forman parte de esa mesa, pero al final vienen con el menú preelaborado por otros, ¿no? Mira, vamos a destinar a esto, esto y esto, y si te gusta bien y si no también. Nosotros creemos que podemos aprender de los errores de otros que nos han manifestado y desde luego recaudar por recaudar no parece que sea la idea, recaudar para mejorar aquellos aspectos de sostenibilidad ambientales que sí está generando la actividad turística y el conjunto de la sociedad en general nos parece más inteligente. O sea que entonces estarían dispuestos a ceder, ¿no? En el caso de que se pudiera poner un impuesto a las pernoctaciones, como bien indica, en Tenerife. Estaríamos dispuestos a hablar de en qué términos se establecería ese impuesto y para qué, sobre todo el para qué. Como digo,
ceder o no ceder no es una cuestión que dependa de nosotros, porque nos levantaremos un día y antes de tomar el café tendremos la noticia o no de que se ha puesto este impuesto a la pernoctación. Pero dado que no está en nuestras manos decidir si se pone o no se pone, pues nos gustaría por lo menos participar en el fin y que realmente sirva para lo que muchos están diciendo que debería de servir, que sería para mejorar pues aquellas externalidades negativas que el sector turístico genera o la sociedad en general genera, porque al final no solo es un problema de turistas, es un problema de residentes también en Canarias, ¿no? Claro, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, Consejería de Turismo está en manos del Partido Popular, Consejería de Turismo Cabildo de Tenerife está en manos también del Partido Popular. El Partido Popular ha dicho que no está de acuerdo con esto. ¿Cree que más que nada puede ser un movimiento, a lo mejor, para marcar la agenda por parte de Coalición Canaria, sabiendo y conociendo que va a ser difícil, que llegar a un acuerdo con el socio de gobierno no puede suponer una fractura o un problema más en diferentes administraciones? Seguramente puede que haya algo de eso, afortunadamente no soy político ni tengo intención de serlo, pero me imagino que, bueno, esas cuitas funcionan, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues yo intento diferenciarme de mi socio en el gobierno, pero con el que tiene, digamos, otra forma de ver las cosas. Pero insisto, nosotros estaremos dispuestos siempre a hablar sobre todo del alcance y del contenido de esa tasa o de ese impuesto, mejor dicho, a la pernoctación, y a partir de ahí, bueno, pues intentar aportar cuestiones, insisto, parece mentira, pero ahora mismo no tenemos un problema ni de recaudación ni de disponibilidad de recursos en Canarias. A lo mejor se podrían haber empezado a tomar ya medidas precisamente para paliar, y una de las cosas que más nos afectan, como, no como destino turístico, sino como región, es el vertido de agua sin depurar al mar, que está siendo objeto de sanción año tras año por la Unión Europea, ¿no? Parece que lo que no se ve no se inaugura, pero deberíamos ya haber puesto solución a ese tema que nos está generando un problema en nuestros ecosistemas de primer orden, ¿no? Nadie se puso en contacto con Asotel, ni con usted, ni con el señor Marichal, para avisar de que iban a presentar esta iniciativa, solo simplemente para que lo supieran. Y dice, oye, mira, que estamos pensando esto, tenemos este planteamiento. Ni desde entonces ni ahora se han puesto en comunicación con ustedes. No, que yo sepa, no. Yo creo que ese tipo de declaraciones, pues habrá que preguntarles a quién las hicieron. En este caso, pues la presidenta del Cabildo, en el ámbito y en el contexto en el que las hicieron. Efectivamente, se hacen una semana antes o 10 días antes de que se produzca esta nueva manifestación, también con un congreso, me parece, que tuvieron ellos este fin de semana. Y bueno, pues son manifestaciones que intento y que interpreto que deben servir para captar el interés o animar un poco a las bases, pero bueno, que un poco analizando la estructura o la competencia tributaria que puede tener una administración local está bastante limitada, ¿no? La ley de haciendas locales, y quizás, pues bueno, pues habría que ver sobre qué base, además con esa diferenciación que se planteaba de si los residentes no podrían o no tendrían que pagar ese impuesto y los no residentes sí. Bueno, pues eso al final, para evitar que, digamos, ocurrencias fiscales, para eso están las leyes y los expertos que tienen que decir el cómo, ¿no? Teniendo en cuenta que en sede parlamentaria el propio presidente Clavijo dijo que había que subir los salarios, ¿no?, a los trabajadores del sector turístico, y ahora vemos la tasa turística por parte también de Coalición Canaria, ¿consideran que está yendo Coalición Canaria en contra de ustedes, que no hay consenso, que no hay acuerdo, que a lo mejor pues han dado un giro y parece que ahora, digamos, se está demonizando un poco el turismo? Bueno, yo creo que a veces se funciona como una cierta veleta, ¿no? En función de los acontecimientos, sobre todo desde aspectos sociales. Bueno, pues los diferentes grupos políticos actúan en función de sus intereses. Yo no digo que vayan en contra de nosotros, pero sí es cierto por lo menos que socialmente sí parece que ha habido un intento de captar el interés de quienes se van a manifestar el próximo día 18 con este tipo de medidas que parece ser que no han colado, con perdón de la expresión, ¿no? Entonces, bueno, no digo que se vaya en contra, pero a veces se tiene un juego peligroso entre apoyar con una mano al turismo y con la otra intentar castigarlo. Yo tengo la sensación de que cuando se habla de impuestos al turismo es una especie de castigo, ¿no? Bueno, hay que castigar a esta gente que nos viene digamos, a depredar el territorio y demás, ¿no? Y se hace con ese ánimo, más que con un ánimo de, oye, finalista, de vamos a resolver este dinero, oye, si son 100 millones lo vamos a destinar a esto, esto y esto, sino no, noto una cierta intención de castigar a un sector que según ellos, o según una parte de la sociedad y según unos partidos, está en el origen de todos nuestros males, ¿no? Cuando al final creemos que con todas las cosas que hay que mejorar, en el turismo también, debemos estar satisfechos de que es un sector que nos ha permitido pues, alcanzar unos niveles de bienestar que antes eran desconocidos. Yo sé que esto suena a discurso del abuelo Cebolleta, pero desde luego sin turismo estas islas serían bastante más complicadas para vivir en ellas, ¿no? ¿Estarían ustedes dispuestos, la patronal, a ir a la manifestación del 18M en contra del modelo turístico, teniendo en cuenta que ustedes mismos señalan
al alquiler vacacional como, digamos, uno de los culpables, ¿no?, del crecimiento turístico, o incluso al gobierno de Canarias como culpable precisamente de que esto haya ocurrido? Bueno, evidentemente nosotros también vivimos aquí, todos y cada uno de los que formamos Azotel, también tenemos problemas de movilidad, tenemos problemas de acceso a la sanidad, tenemos un montón de problemas, ¿no? Todos, porque somos también ciudadanos, pagamos nuestros impuestos aquí, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, que a veces parece que decir unas cosas te coloca en uno u otro bando, ¿no? Y parece que esto va de bandos, ¿no? Yo no lo veo así. A mí me gustaría, pues eso, poder salir a la manifestación si quisiera hacerlo, que no lo tengo claro todavía, sin ser señalado, ¿no? Y eso parece que no es posible en estos términos, porque alguien se ha, digamos, dedicado a señalar a quienes trabajamos en el sector turístico, concretamente en el sector alojativo hotelero tradicional, como los demonios, ¿no? Entonces me parece que así, salvo algunos egos o algunas miserias humanas se calman, pero desde luego no se resuelven los problemas, ¿no? O sea, que usted iría a la manifestación, llegado el caso. Bueno, yo le digo, no lo tengo pensado, pero bueno, desde luego ahí comparto a nivel personal algunas de las cuestiones que se modifican. No podemos seguir creciendo indefinidamente el número de turistas en un territorio finito, tampoco podemos seguir creciendo indefinidamente en población residente. Es un problema físico, no es un problema ni sociológico, ni un problema que tenga que ver con tintes xenófobos, ni mucho menos. Simplemente no cabe más gente en un espacio finito. Después también, como digo, hay cuestiones medioambientales que deberían de estar resueltas ya, el tema de los vertidos, cuestiones de infraestructura. Llevamos desde el año 2015 con un pseudo hospital en el sur de Tenerife. Han pasado 10 años y sigue sin ser un hospital de referencia. Estamos atendiendo a 1 millón de personas residentes en 2 centros hospitalarios de los años 60 con un nivel de saturación, especialmente en urgencias, terrorífico, ¿no? Bueno, pues yo creo que para eso, claro que podría manifestarme sin ningún tipo de duda, ¿no? Y después, por supuesto, ajustes en el modelo turístico, como digo. Hay a lo mejor cuestiones relacionadas con parte de la oferta que tendría que reducirse, mejorando aquella parte o incluso eliminando una parte de la oferta que no aporta valor al destino. No todo vale en turismo, de la misma forma que no todo vale en cualquier sector de actividad económica, y por lo tanto, bueno, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Desde luego no es fácil esa decisión, ¿no? Bueno, y todo esto, claro, con una manifestación que luego ya también ha tenido una repercusión internacional, porque según publican algunos medios, ya Reino Unido y operadores británicos están alertando de el rechazo que hay en Canarias hacia el turismo, ¿no? Los principales agentes de Reino Unido, parece, según indican, como digo, diferentes medios, están inquietos por esta proliferación de personas que no están de acuerdo con este modelo. No sé hasta qué punto cree que esto le puede afectar al turismo en Canarias, sobre todo teniendo a Reino Unido como uno de los mercados principales. Sí, bueno, esto también suele ocurrir que cuando se producen este tipo de manifestaciones hay parte de la prensa extranjera, sobre todo aquella que tiene no digo más sensible, pero sí, digamos, más sensacionalista, pues se encarga también de asusar, a lo mejor, quién sabe, incluso animado por otros destinos competidores, ¿no? Que pagan para que efectivamente nos pongan todavía y magnifiquen más. A mí me parece que manifestarse es una acción democrática y si transcurre dentro de los órdenes que marcan las normas, nada que objetar. Ahora, efectivamente, manifestaciones, digamos, continuas y poniendo el foco como que el origen del mal está en el turismo, claro que a la larga nos puede hacer algún tipo de daño porque las personas, nadie, ni usted, ni yo, ni nadie, quieren un sitio donde el turista no parece ser bien recibido, ¿no? Al final todos somos trabajadores, estamos trabajando durante un año duramente para podernos permitir una semana, 10 días, 15 días de vacaciones y desde luego no quieres ir a un lugar donde podrías no ser bien recibido, o incluso como ha pasado en otros destinos españoles, que te apunten con una pistolita de agua porque alguien se siente que tú eres el culpable de algo, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas desde luego sobran, manifestaciones con causas legales y reivindicaciones lógicas y lícitas, por supuesto, pero bueno, después siempre vamos a jugar con ese tipo de cuestiones que nosotros no podemos controlar, que son esos medios de comunicación internacionales, algunos, quizá, no es la primera vez que pasa, que pagados por otros destinos competidores, en los cuales, digamos, magnifican, digamos, los efectos de una manifestación precisamente para hacernos daño a largo plazo, ¿no? Bueno, y para acabar y muy rápidamente, ayer veíamos un informe, ¿no?, del BBVA Research donde habla que la economía canaria pues, va a seguir creciendo, se colocará en 2026 un 12% por encima de 2019, pero también refleja que se empezarán a notar signos de agotamiento en el turismo. ¿Comparte esta reflexión? ¿Cree que 2026 puede ser ese momento en el que el turismo empieza a agotarse un poquito en Canarias? Bueno, evidentemente ese departamento de estudios del BBV tiene todo el prestigio, ¿no? Ha ganado a lo largo de muchos años, por lo tanto, nada que objetar a esas reflexiones que aportan.
Es cierto, como decía antes, que cualquier sector económico que crece indefinidamente está sujeto a los vaivenes de la coyuntura económica. Ahora estamos en un contexto en el que cada vez hay más incertidumbre a nivel internacional. Bueno, por todo este tema, parece que ayer incluso se empezó a desinflar la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China, que tendría repercusiones indudables en nuestros bolsillos, porque al final todo viene de fuera y todos tenemos que pagar impuestos por ello. Bueno, pero desde luego no, digamos, la incertidumbre no es buena para la economía, el dinero suele ser bastante cobarde a la incertidumbre y se mueve. Como digo, pretender seguir creciendo siempre en un sector donde, bueno, tenemos buenas mimbres, pero desde luego no tenemos un territorio infinito, creo que incluso no sería bueno. Pues a lo mejor es una señal que tenemos que tomar en serio y empezar efectivamente a abordar esas políticas, esas medidas de reforma del modelo en aquellas cuestiones que tenemos que ajustar desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista cualitativo, y deberíamos empezar hoy mejor que mañana, ¿no? Tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado, ¿no? Y al final remar todo, porque al final a todos nos va la vida en esto y desde luego no vale solo con quejarse, sino vale con quejarse y aportar, ¿no? Claro. Bueno, pues terminamos. Agradecer a Juan Pablo González, director gerente de Azotel, que haya compartido con nosotros todas estas reflexiones, muy pendientes también de lo que suceda el próximo domingo, y esperemos que, pues bueno, las aguas se calmen y ojalá podamos pues seguir disfrutando, ¿no?, de toda esa economía que nos genera el turismo, y también aquellos que trabajan en el sector pues también estén contentos. Por último, sé que Juan Pablo González es seguidor o le gustan los días internacionales. Hoy es el Día Internacional del Entrenador de Fútbol. No sé si Juan Pablo se ha sentido alguna vez entrenador de fútbol, es de los que va al estadio a hacer cambios desde la grada, o simplemente le gusta observar y bueno, quedarse tranquilo. Soy futbolero, la verdad que sí, además tanto por los equipos que sigo, el equipo que sigo, como también en casa que tengo dos hijos que los dos juegan al fútbol, él y ella, y entonces bueno, pues al final uno está como bastante imbuido de eso, ¿no? De fútbol y medicina todo el mundo opina, de turismo también, y a veces uno se siente entrenador desde el sofá de su casa, pero bueno, dejemos a los profesionales que lo hacen muy bien y a los que nos están dando algunas alegrías pues también, y a los que no tanto, pues ánimo para remontar, ¿no? Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias como siempre y mucha suerte también. Y bueno, lo que necesiten, por aquí estamos también para seguir hablando de la actualidad del sector. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días. Hasta luego.